El día que encontré la puerta, estaba cavando una tumba. No era mi primera tumba. En el pequeño pueblo de Ravenmoor, enterrado entre montañas grises y rodeado por un bosque tan viejo que nadie recordaba cuándo había comenzado, la muerte era una visitante frecuente. El invierno era duro, las enfermedades llegaban cada temporada, y el pueblo era demasiado pobre para médicos milagrosos. Por eso existía mi trabajo. Yo era Darian Holt, el sepulturero, el hombre que cavaba cuando todos los demás lloraban. La tierra del cementerio estaba húmeda aquella noche. La luna apenas lograba atravesar la neblina que se arrastraba desde el bosque negro. Los árboles se mecían lentamente, como si observaran cada movimiento que hacía con la pala. Clavé el metal en la tierra. ¡Clang! Me detuve. Ese sonido no pertenecía a la tierra. No era roca, no era raíz, era metal. Fruncí el ceño y volví a clavar la pala. ¡Clang! Otra vez. Me arrodillé y comencé a apartar la tierra con las manos. La humedad se pegaba a mis dedos mientras retiraba capas de barro oscuro. Poco a poco, algo empezó a aparecer. Un borde, curvo, oscuro. Seguí limpiando hasta que lo vi completamente. Era una placa circular de hierro negro enterrada bajo la tierra. Pero no era una tapa de ataúd. Era demasiado grande y demasiado antigua. Los bordes estaban cubiertos de símbolos extraños grabados profundamente en el metal. Símbolos que parecían retorcerse como serpientes si los mirabas demasiado tiempo. Sentí un escalofrío. Nunca había visto algo así. Miré alrededor. El cementerio estaba vacío. Las lápidas se alineaban torcidas bajo la neblina, algunas tan viejas que los nombres ya no podían leerse. El viento sopló entre los árboles. Volví a mirar la placa. La curiosidad pudo más que el miedo. Limpié más tierra. La placa tenía casi 1,5 metros de diámetro. Los símbolos formaban círculos concéntricos que convergían en el centro. Y allí había algo. Un pequeño agujero. Una cerradura. Retrocedí lentamente. ¿Quién enterraría una puerta en medio de un cementerio? Nadie respondió. El silencio del lugar parecía más pesado de lo normal. Me incliné nuevamente. Intenté levantar la placa usando la pala como palanca. No se movió, ni 1 milímetro. Era como si estuviera fusionada con la tierra. Suspiré. Tal vez era solo algún objeto antiguo olvidado. Quizás una vieja cripta. Quizás nada importante. Pero cuando apoyé la mano sobre el metal, los símbolos comenzaron a brillar. Retiré la mano de inmediato. El hierro vibró. Un zumbido profundo recorrió la placa. Las runas comenzaron a encenderse una por una, como brasas despertando en la oscuridad. No, no, no. La tierra alrededor tembló ligeramente. Y entonces ocurrió. La puerta se abrió sola. No se levantó, no giró. Simplemente era una oscuridad profunda, densa, como si el espacio mismo continuara hacia abajo infinitamente. El aire que salió desde el interior era helado. Un frío que no pertenecía a la noche. Un frío antiguo. Retrocedí un paso. Esto no está bien. La neblina del cementerio comenzó a ser absorbida lentamente hacia la abertura, como si la puerta respirara. Me acerqué con cuidado al borde. Me incliné para mirar dentro. No veía el fondo, solo sombras, y entonces escuché algo. Una voz. Débil, muy débil, como si viniera desde muy lejos. «Hola». Mi corazón se detuvo. Miré detrás de mí. El cementerio seguía vacío. La voz volvió. «¿Hay alguien ahí arriba?» La sangre se me heló. Volví a mirar dentro del agujero. «¿Quién está ahí?» Hubo silencio durante unos segundos. Luego la voz respondió. Era una voz de mujer, temblorosa. «Estoy muerta». Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. «¿Qué dijiste?» «Morí hace 3 días». Mi mente comenzó a correr. En Ravenmoor solo una persona había muerto hacía 3 días. Solo una. Elisa Ward, la hija del herrero, había enfermado de fiebre. La enterramos esa misma mañana. Yo mismo cavé su tumba. Tragué saliva. «Eso no es posible». La voz respondió inmediatamente. «Por favor, no quiero quedarme aquí». Sentí que algo se movía en la oscuridad. Muy abajo. Algo grande. Algo caminando. «Hay otras cosas aquí», susurró Elisa. Un viento frío salió desde la puerta. Cosas que no estaban muertas. Mi piel se erizó. «¿Puedes subir?», pregunté. «No». «¿Por qué?». Hubo silencio. Luego su respuesta llegó. «Porque no soy yo quien decide quién sale». Un sonido profundo comenzó a surgir desde el fondo. Un latido. Lento, pesado, gigantesco. Zum. La voz de Elisa se llenó de terror. Se despertó. Sentí el miedo apretar mi pecho. ¿Quién? La oscuridad se movió. Algo gigantesco se acercaba. Y una nueva voz habló.
Una voz grave, antigua, como piedra arrastrándose contra piedra. El guardián, el suelo del cementerio comenzó a vibrar, y algo empezó a subir desde la oscuridad. El latido que venía desde el fondo de la oscuridad se volvió más fuerte. ¡Zum! La tierra alrededor de la puerta vibró suavemente. Sentí como el aire frío subía desde el interior, envolviendo el cementerio como una niebla helada. Retrocedí un paso. «Eliza», susurré, «¿qué viene?» Su voz llegó desde muy abajo. Temblaba. «No lo mires». El latido volvió a sonar. «Zum». Algo enorme se movía en la oscuridad. Podía escucharlo ahora. Cadenas arrastrándose, hierro chocando contra piedra. Un paso, luego otro. Cada movimiento parecía sacudir el espacio dentro de la puerta. La voz de Eliza se volvió desesperada. «Cierra la puerta». «¿Cómo?» «No lo sé». Me acerqué al borde otra vez, intentando encontrar algo que pudiera mover el mecanismo. Pero no había manijas, no había bisagras, solo los símbolos brillando débilmente alrededor de la abertura. Entonces la oscuridad se movió, y vi algo. Primero apareció una mano, gigante, hecha de huesos negros. Los dedos eran largos y estaban rodeados por cadenas gruesas que tintineaban mientras se movían. La mano se apoyó en el borde de la puerta. La tierra crujió bajo su peso. Mi respiración se detuvo. Luego apareció el brazo. Un brazo enorme cubierto por hierro viejo, como si alguna vez hubiera sido parte de una armadura que se había fusionado con los huesos. El brazo tiró del cuerpo hacia arriba. Y entonces apareció el rostro. La criatura emergió lentamente desde la oscuridad. Era más alta que cualquier hombre. Su cuerpo estaba formado por huesos ennegrecidos, hierro oxidado y sombras que parecían moverse sobre su superficie. Su rostro era un cráneo, pero no tenía ojos, solo cavidades negras infinitas. Las cadenas colgaban desde sus hombros hasta el suelo, arrastrándose sobre la tierra del cementerio. Cuando habló, el aire vibró. Un vivo, su voz parecía venir desde una caverna profunda. Hace siglos que no veía uno. No podía moverme. El miedo había congelado cada músculo de mi cuerpo. «¿Qué eres?» La criatura inclinó la cabeza lentamente. Las cadenas tintinearon. «Soy quien decide quién entra». El viento sopló entre las lápidas. «¿Y quién sale?» Eliza gritó desde abajo. «No le hables». La criatura giró ligeramente su cabeza hacia la oscuridad detrás de él. Silencio. Su voz retumbó como un trueno subterráneo. Luego volvió a mirarme. «Los muertos son impacientes». Miré más allá de él, dentro de la puerta, y lo que vi me hizo olvidar cómo respirar. No era un túnel, no era una cueva, era un mundo, una extensión enorme iluminada por miles de luces flotantes, como estrellas atrapadas en la niebla. Cada luz se movía lentamente, como si tuviera voluntad propia. «¿Qué es ese lugar?», susurré. El guardián respondió con calma. «El reino de los muertos». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Eso no es posible». El guardián levantó una de sus manos de hueso. Las cadenas se movieron como serpientes. Los vivos siempre dicen eso. Sus cavidades vacías parecían observarme. Hasta que encuentran la puerta. Miré el cementerio detrás de mí. Las tumbas, las lápidas, la tierra. Esta puerta siempre estuvo aquí. Desde antes de que tu pueblo existiera. Sentí que el mundo se volvía extraño. Entonces, cada persona que enterramos, el guardián terminó la frase. «Desciende por aquí». Un grito lejano llegó desde el fondo del reino. Miles de voces, susurros, lamentos. Eliza volvió a hablar. «Darian, escúchame». El guardián no se movió. «Ella tiene miedo». «Claro que tengo miedo», gritó ella. «Este lugar está lleno de cosas horribles». El guardián giró ligeramente su cabeza. «Los muertos no son lo único que vive aquí». Mi piel se erizó. «¿Qué quieres decir?» El guardián me observó en silencio durante unos segundos. Luego respondió. «Hay cosas más antiguas que la muerte». Un sonido profundo resonó en el reino. Algo grande moviéndose muy lejos. Las luces de las almas temblaron. Eliza susurró. «¿Escuchaste eso?» «Sí, eso es lo que me da miedo». El guardián no reaccionó. Pero sus cadenas comenzaron a tensarse. No debería haberse abierto esta puerta. Lo miré confundido. «Pero tú saliste». «Porque debía hacerlo». La criatura dio un paso hacia mí. La tierra crujió. Cada 100 años, la puerta se abre. Sentí el corazón golpeando en mi pecho. Porque el reino necesita un guardián. Mis manos comenzaron a temblar. «¿No eres tú el guardián?» La criatura permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. «Lo fui». El viento sopló fuerte entre los árboles del cementerio. «Fui humano, una vez. Como tú». Eliza gritó desde abajo. «No lo escuches». El guardián continuó. «Hace siglos abrí esta puerta.
igual que tú. Sentí que la tierra desaparecía bajo mis pies. No, 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 las cadenas comenzaron a moverse. La criatura levantó lentamente una mano. El tiempo ha terminado para mí. El reino necesita un nuevo guardián. La fuerza apareció de repente, invisible, pero poderosa. Algo me agarró por el pecho y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. No, mis botas se clavaron en la tierra, pero no servía de nada. Espera, yo no abrí esto a propósito. El guardián respondió con calma absoluta. Eso nunca importa. La fuerza aumentó. Mi cuerpo comenzó a deslizarse hacia la oscuridad. Eliza gritó desde el fondo. Darian, agárrate. Clavé mis dedos en la tierra, pero la puerta me seguía atrayendo. El guardián habló por última vez. El reino de los muertos necesita un guardián. Mis manos comenzaron a resbalar. La tierra se desmoronaba. La oscuridad estaba a centímetros. Y entonces, algo dentro del reino se movió. Algo enorme, algo que ni siquiera el guardián esperaba, porque de pronto las miles de almas comenzaron a gritar. Y una voz gigantesca resonó desde lo más profundo del reino. Una voz que no era humana. Una voz que hizo que incluso el guardián se quedara inmóvil. La puerta se abrió demasiado pronto. El guardián giró lentamente la cabeza hacia la oscuridad, y por primera vez parecía preocupado. La primera mano salió de la tierra a pocos metros de mí. Los dedos estaban cubiertos de barro oscuro, las uñas rotas, la piel gris. Durante un segundo mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. Pero entonces la mano se movió, se aferró a la tierra y comenzó a empujar hacia arriba. La tumba se abrió lentamente. El sonido de la tierra rompiéndose llenó el silencio del cementerio. No, susurré. Otra tumba se movió. Luego otra. Las lápidas vibraban. La neblina se agitaba como si algo invisible caminara entre ellas. Desde la puerta al reino de los muertos, la voz del rey volvió a resonar. La frontera se ha roto. El guardián habló con gravedad. Las almas están regresando a sus cuerpos. Sentí que el pánico se extendía por mi pecho. Eso significa. El guardián terminó la frase. Los muertos caminarán otra vez. La primera figura terminó de salir de la tumba. Era un hombre, o lo había sido. Su ropa estaba podrida, la piel pegada a los huesos, sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Miró a su alrededor lentamente. Luego hacia mí, Eliza gritó desde el fondo del reino. Darian, corre. Otra tumba explotó. Un cuerpo salió arrastrándose. Luego otro más. En cuestión de segundos, docenas de manos emergían del suelo. Los muertos de Raven Moor estaban despertando. Retrocedí varios pasos. Esto no puede estar pasando. El guardián habló desde la puerta. La muerte necesita límites. Cuando la puerta se abre, esos límites desaparecen. El primer muerto comenzó a caminar. Sus movimientos eran torpes, lentos, pero avanzaba hacia mí. No quiero hacer esto, murmuré. Tomé la pala que había dejado en el suelo. La sujeté con fuerza. El muerto se acercó más. Podía ver su rostro ahora. Lo reconocí. Era Jonas Pike. Había muerto el invierno pasado. Una tormenta lo había atrapado en el bosque. Jonas. El muerto inclinó la cabeza, como si el nombre despertara algo, pero no había vida en sus ojos, solo vacío y hambre. De repente se lanzó hacia mí. Instintivamente levanté la pala y golpeé. El metal chocó contra su cráneo. El sonido fue seco. El cuerpo cayó al suelo, pero no se quedó quieto, se movía. Intentaba levantarse. No mueren otra vez, grité. El guardián respondió. No están vivos, ni muertos. Están atrapados entre ambos mundos. Más tumbas se abrían. Decenas de figuras emergían de la tierra. El cementerio se estaba llenando de cadáveres caminando. Eliza gritó desde abajo. Darian, el pueblo. Miré hacia Raven Moor. Las luces de las casas aún brillaban en la distancia. La gente dormía. No tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Si llegan al pueblo. El guardián respondió. Todos morirán. El rey de los muertos habló nuevamente. Solo hay una forma de detenerlo. Miré la puerta. Lo sé. Eliza gritó. No tienes que hacerlo. Pero el rey continuó. Si desciendes al reino, podrás cerrar la puerta. Miré las manos saliendo de la tierra. Los muertos caminaban ahora entre las lápidas. Uno de ellos estaba a solo unos metros, luego 2, luego 10. La neblina ocultaba cada vez más figuras moviéndose. Mi corazón latía con fuerza. Si bajo, el guardián respondió. Te convertirás en el nuevo guardián. Jamás volverás. Eliza gritó desesperada. Darian, piensa. Uno de los muertos agarró mi brazo. Su piel estaba helada. Golpeé con la pala otra vez. Se soltó. Pero más cadáveres avanzaban. Demasiados. Miré el pueblo, las casas, la gente.
mi hogar. Luego miré la puerta. El reino de los muertos se extendía infinito más allá del guardián. Las almas flotaban en silencio, esperando. Respiré profundamente. ¿Qué tengo que hacer? El guardián respondió. Desciende. Acepta las cadenas. Miré mis manos. Temblaban. Pero el miedo estaba siendo reemplazado por algo más. Decisión. Cuida de Eliza, dije. El guardián inclinó la cabeza. Lo haré. Un muerto intentó agarrarme de nuevo, pero ya no retrocedí. Me giré hacia la puerta. El viento del reino soplaba desde abajo. Eliza gritaba mi nombre. Darian, no. Di un paso, luego otro. La oscuridad me envolvió. Sentí el frío atravesar mi cuerpo. El mundo de los vivos comenzó a desaparecer detrás de mí. La voz del rey resonó en el reino. El ciclo continúa. Cuando mis pies tocaron el suelo del reino de los muertos, las almas comenzaron a moverse. Miles de luces giraron hacia mí. El guardián descendió detrás de mí. Sus cadenas comenzaron a brillar. Es hora. Las cadenas flotaron en el aire. Se dirigían hacia mis manos. Cuando las tomes, la puerta se cerrará. Miré hacia arriba. La abertura hacia el cementerio seguía visible. Podía ver la neblina, las tumbas, los muertos caminando. Las cadenas estaban a centímetros de mis dedos. Pero justo cuando iba a tomarlas, el rey de los muertos habló con una voz diferente, más grave, más oscura. Detente. El guardián se congeló. Mi rey. El rey observaba algo más allá de nosotros, algo profundo dentro del reino. Las almas comenzaron a huir, como si algo aún peor se acercara. La voz del rey retumbó. No es solo la puerta. Su mirada se volvió hacia la oscuridad infinita del reino. Algo más ha cruzado, y desde las sombras del reino de los muertos, algo gigantesco comenzó a despertar. Las almas comenzaron a huir. Miles de luces flotantes se alejaban rápidamente, como estrellas arrastradas por una tormenta invisible. El suelo del reino de los muertos tembló, un temblor profundo, lento, pero inmenso. El rey de los muertos levantó la cabeza lentamente hacia la oscuridad infinita que se extendía detrás de la ciudad de almas. Su voz resonó como un eco grave. No debería estar despierto. El guardián tensó las cadenas que colgaban de sus brazos. ¿Qué ocurre, mi rey? La respuesta llegó después de unos segundos de silencio. Algo ha cruzado la frontera. Sentí el frío recorrer mi espalda. ¿Cruzado desde dónde? El rey respondió sin apartar la mirada de la oscuridad. Desde más allá de la muerte. El silencio se volvió pesado. Las almas seguían huyendo, cada vez más rápido, como si un depredador invisible avanzara hacia nosotros. Eliza apareció entre las luces. Su forma era tenue, como una llama pequeña. ¿Qué significa eso? El guardián habló con gravedad. La muerte no es el final de todo. Hay lugares más profundos, más antiguos. Tragué saliva. ¿Y algo de ahí vino aquí? El rey asintió lentamente. Sí. El suelo volvió a temblar. Esta vez mucho más fuerte. Una grieta apareció en la distancia. Luego otra. La ciudad de almas comenzó a abrirse. Y desde la oscuridad, algo comenzó a levantarse. Primero vi una sombra, enorme, mucho más grande que el guardián. Más grande incluso que el rey. Luego aparecieron sus ojos, dos abismos negros que parecían absorber la luz de las almas. Una respiración profunda recorrió el reino. Las almas cercanas comenzaron a apagarse, como velas siendo sopladas por el viento. Eliza retrocedió aterrada. ¿Qué es eso? El rey habló con una voz más tensa de lo que jamás había escuchado. Eso es el verdadero final. La criatura emergió lentamente desde la grieta. Su cuerpo parecía hecho de sombras líquidas, sin forma fija, sin rostro claro, pero su tamaño era imposible, una masa viviente de oscuridad que devoraba todo a su alrededor. Las almas que tocaba desaparecían. No eran devoradas, eran borradas. El guardián levantó sus cadenas. Eso no pertenece a este reino. El rey respondió con calma grave. Pertenece al vacío. Eliza susurró. El vacío, el rey explicó lentamente. Antes de la vida, antes de la muerte, existía el vacío. La criatura avanzó un poco más. El suelo del reino crujió bajo su presencia. Ese ser, continuó el rey, consume todo lo que existe, incluso a los muertos. Sentí el terror llenar mi pecho. Si llega al mundo de los vivos, el rey terminó la frase. Todo desaparecerá. Miré hacia arriba. La puerta seguía abierta. Podía ver el cementerio, las tumbas, las siluetas de los muertos caminando, y más allá, el pueblo. Entonces tenemos que cerrar la puerta ahora. El guardián levantó las cadenas nuevamente. Tómalas. Las cadenas flotaron frente a mí, frías, pesadas, antiguas. Cuando las tomes, dijo el guardián, te convertirás en el nuevo guardián.
Eliza gritó. Darian, no tienes que hacerlo. Miré sus ojos, brillaban entre las almas. Si no lo hago, la criatura del vacío rugió. Un sonido que hizo que miles de almas desaparecieran al instante. Ese monstruo saldrá. Eliza bajó la mirada. Sabía que era verdad. Respiré profundamente. Luego extendí mis manos, tomé las cadenas. En el instante en que mis dedos las tocaron, el reino entero tembló. Una energía antigua recorrió mi cuerpo. Las cadenas se enrollaron alrededor de mis brazos, luego mis hombros, luego mi pecho. Sentí algo cambiar dentro de mí, algo profundo, algo eterno. La voz del rey resonó. El nuevo guardián ha sido elegido. La puerta comenzó a cerrarse, lentamente. La abertura hacia el mundo de los vivos se reducía. Las almas observaban en silencio. Eliza gritó. Darian. La miré una última vez. Vive, si alguna vez puedes volver. La puerta siguió cerrándose. La neblina del cementerio desaparecía. Las tumbas, las lápidas, el pueblo, todo se desvanecía, hasta que finalmente la puerta se cerró. El silencio llenó el reino. El guardián viejo caminó hacia mí, pero ahora sus cadenas habían desaparecido. Se inclinó ligeramente. Gracias, su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente. Eres libre, dijo el rey. El antiguo guardián sonrió por primera vez y desapareció entre las almas. Ahora solo quedábamos nosotros, el rey, las almas, la criatura del vacío, y yo. Sentí el peso de las cadenas en mis manos. El rey habló con calma. Ahora este reino es tu responsabilidad. La criatura avanzaba, devastando almas a su paso. Miré la oscuridad. Luego levanté las cadenas. Por primera vez entendí mi poder. El nuevo guardián del reino de los muertos dio un paso hacia la criatura, y hablé con una voz que ya no era solo humana. Aquí, nadie desaparece. Las cadenas se iluminaron, y la batalla por el reino de los muertos acababa de comenzar. El silencio después de cerrar la puerta fue abrumador. El mundo de los vivos había desaparecido. El cementerio, la neblina, las tumbas, todo. Ahora solo existía el reino de los muertos, un océano infinito de luces flotantes. Millones de almas moviéndose lentamente como estrellas perdidas en un cielo oscuro, y en medio de todo yo. Las cadenas pesaban sobre mis brazos. No eran solo metal. Se sentían vivas, antiguas. Cada eslabón parecía contener siglos de historias. El rey de los muertos me observaba en silencio. Su enorme figura estaba envuelta en aquella capa de sombras vivientes. «Ya lo sientes», dijo con calma. Miré mis manos. Las cadenas brillaban con una luz tenue. Y entonces lo entendí. Podía sentirlas, a todas, las almas, cada una, cada presencia, cada recuerdo. Era como escuchar millones de voces susurrando al mismo tiempo. «¿Qué es esto?». El rey respondió. «Ahora estás conectado a este reino». Miré el horizonte oscuro. Las almas se apartaban lentamente, porque la criatura seguía avanzando. Esa masa gigantesca de oscuridad líquida devoraba todo lo que tocaba. Almas desaparecían en silencio, sin gritos, sin resistencia, solo dejaban de existir. «¿Cuántas ha destruido?», pregunté. El rey respondió con voz grave. «Demasiadas». La criatura avanzó otro paso. El suelo del reino se agrietó. Las almas huyeron en oleadas. Sentí algo dentro de mí reaccionar. Las cadenas vibraron. «¿Puedo detenerlo?». El rey tardó en responder. «Eso depende de ti». Miré las cadenas. El antiguo guardián lo habría hecho. El rey negó lentamente. El antiguo guardián solo mantenía la puerta. Nunca enfrentó algo como esto. La criatura levantó una parte de su cuerpo, como si estuviera observándonos. Sus ojos negros se fijaron en mí. Y en ese instante sentí que me miraba directamente dentro del alma. Un rugido atravesó el reino. Las almas cercanas explotaron en pequeñas luces. «Está aprendiendo», dijo el rey. «¿Aprendiendo qué?». «Que tú eres lo único que puede detenerlo». Respiré profundamente. Las cadenas se tensaron en mis brazos. Podía sentir su poder, una energía antigua que atravesaba mi cuerpo. Levanté una mano. Las almas cercanas comenzaron a girar lentamente a mi alrededor. El rey observó con atención. «Interesante. ¿Qué? Estás despertando más rápido de lo esperado». La criatura avanzó otro paso. Cada movimiento destruía miles de almas. «No tenemos tiempo», dije. Caminé hacia adelante. Las cadenas arrastraron luz sobre el suelo oscuro. Las almas comenzaron a seguirme. Primero cientos, luego miles. Era como si respondieran a mi voluntad. La criatura del vacío rugió nuevamente. Su cuerpo se expandió, oscureciendo el cielo del reino. «Se alimenta de la muerte», dijo el rey. «Entonces este lugar es su banquete».
Apreté las cadenas. No más. Las almas giraron más rápido. Una tormenta de luz comenzó a formarse a mi alrededor. El rey levantó ligeramente una ceja. Tal vez este reino eligió bien. La criatura cargó hacia mí, un muro gigantesco de oscuridad absoluta, pero esta vez no retrocedí. Clavé las cadenas en el suelo. La tormenta de almas explotó hacia adelante. Miles de luces golpearon la oscuridad. El impacto iluminó todo el reino. La criatura rugió. Por primera vez, retrocedió. Sentí el poder correr por mis venas. Aquí no mandas tú, dije. Las cadenas brillaron con una luz cegadora. Pero entonces, la criatura cambió. Su cuerpo comenzó a dividirse. La oscuridad se abrió en decenas de formas más pequeñas. Cientos, miles, todas moviéndose al mismo tiempo. Los ojos del rey se abrieron un poco más. Eso no es bueno. Miré el cielo del reino. La oscuridad se estaba multiplicando. ¿Qué significa eso? El rey respondió con gravedad. Que no estás enfrentando una criatura. El silencio se volvió pesado. Estás enfrentando. La oscuridad se expandió por todo el reino. Miles de ojos negros se abrieron en la distancia. Una invasión. Las almas comenzaron a gritar, por primera vez en todo el reino. Y en ese momento comprendí algo terrible. El vacío no había enviado solo un monstruo, había enviado un ejército. Las cadenas en mis brazos se tensaron. El nuevo guardián del reino de los muertos estaba de pie, solo, frente a una oscuridad infinita que comenzaba a despertar. Y el rey dijo algo que heló todo el reino. La verdadera guerra apenas comienza. El cielo del reino de los muertos se oscureció. No era una noche normal, era como si un océano de tinta se hubiera derramado sobre el infinito. Miles de ojos negros se abrían dentro de esa oscuridad, observando, esperando. La criatura que había emergido primero ya no estaba sola, se había dividido. Ahora cientos de formas hechas de vacío flotaban en la distancia, cada una devorando almas a su paso. Las luces del reino se apagaban una tras otra. Sentí cada desaparición, cada alma perdida. Era como si una aguja atravesara mi mente. Las cadenas en mis brazos vibraron. «Están muriendo», susurré. El rey de los muertos permanecía inmóvil, observando el desastre. «No muriendo», corrigió, «siendo borradas». Miré hacia el horizonte. Ciudades enteras de almas estaban desapareciendo. Lugares que probablemente habían existido durante miles de años. Destruidos en segundos. «Tenemos que detenerlos». El rey me miró por primera vez con verdadera atención. «Entonces aprende rápido. Porque los guardianes anteriores solo protegían una puerta. Pero tú», señaló el cielo lleno de criaturas, «debes proteger un reino». Una de las criaturas descendió hacia nosotros. Su forma era como una serpiente gigantesca hecha de humo negro. Sus ojos ardían con un vacío absoluto. Las almas cercanas huyeron en pánico. La criatura abrió una boca imposible, un agujero oscuro que parecía absorber la luz. «Viene por ti», dijo el rey. Respiré profundamente. Las cadenas comenzaron a brillar. Podía sentir el poder fluyendo, pero también sentía algo más. Algo enterrado en el fondo de este reino. Algo antiguo. «¿Cuántos guardianes han existido?», pregunté. El rey respondió. «Miles, desde el inicio de la muerte». Miré el suelo del reino, y entonces lo sentí. Las cadenas reaccionaron. Una memoria, un eco. Este lugar recuerda. El rey inclinó la cabeza. «Sí, cada guardián deja algo atrás». La criatura descendía cada vez más rápido. Abrí mis manos. Las cadenas se elevaron. Miles de almas comenzaron a reunirse detrás de mí. Una marea de luz. Entonces, «Préstame su fuerza». El suelo del reino brilló. Pequeños fragmentos de luz comenzaron a levantarse, como si los recuerdos de los antiguos guardianes despertaran. Las cadenas se volvieron más pesadas, más brillantes. La criatura atacó. Un torrente de oscuridad cayó hacia mí. Levanté las cadenas. La luz explotó. El choque iluminó todo el reino de los muertos. La criatura gritó. Un sonido que no era natural. Retrocedió violentamente. La luz quemaba su forma. El rey observó con atención. «Interesante. Puedes usar el poder de quienes vinieron antes». Apreté las cadenas. La criatura intentó atacar de nuevo, pero esta vez fui yo quien avanzó. Clavé las cadenas en su cuerpo de oscuridad. La luz atravesó su forma. La criatura se retorció. Gritó. Luego explotó en miles de fragmentos de sombra que desaparecieron en el aire. El silencio volvió por un momento. Las almas comenzaron a reunirse nuevamente. Había destruido una, pero cuando levanté la mirada, sentí un frío profundo recorrer mi cuerpo, porque en el cielo oscuro había miles más. El rey habló con calma grave.
Una batalla ganada, una guerra comenzando. Las criaturas comenzaron a moverse, como un enjambre, oscureciendo todo el horizonte. No podemos luchar contra todas, dije. El rey asintió lentamente. No, pero podemos encontrar quién las envía. Fruncí el ceño. ¿El vacío? El rey negó con la cabeza. El vacío no piensa, no planea, no invade. El silencio cayó entre nosotros. Entonces, ¿qué? El rey miró hacia la oscuridad infinita detrás del reino. Un lugar aún más profundo, más antiguo, más olvidado. Alguien lo está controlando. Las almas comenzaron a temblar, como si incluso ellas temieran esa posibilidad. ¿Quién podría hacer eso? El rey respondió con una voz más baja que nunca. Alguien que ya murió. El suelo del reino vibró. Una grieta enorme se abrió en la distancia, más grande que la anterior. La oscuridad comenzó a derramarse desde ella, pero esta vez algo caminaba dentro. Una figura, humana, alta, cubierta con una armadura hecha de huesos negros. En su mano llevaba una espada formada de pura oscuridad. Cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaron como dos estrellas muertas. El rey susurró algo que nunca pensé escuchar. Imposible. Miré la figura. ¿Quién es? El rey respondió lentamente. El primer guardián. El silencio se volvió absoluto. El primero de todos. La figura levantó su espada. Las criaturas del vacío se detuvieron, como si obedecieran. Luego habló con una voz fría que atravesó todo el reino. La muerte me pertenece. Las cadenas en mis brazos comenzaron a arder, y en ese instante entendí algo aterrador. La guerra por el reino de los muertos no era contra monstruos, era contra el primer guardián que alguna vez existió, y había regresado para reclamar su trono. El silencio que siguió a la aparición de la figura fue más pesado que cualquier rugido de las criaturas del vacío. El cielo del reino de los muertos seguía cubierto por miles de sombras vivientes, pero todas se habían detenido. Esperaban, obedecían. La figura caminó lentamente fuera de la grieta. Su armadura de huesos negros reflejaba la tenue luz de las almas que aún flotaban en el reino. Cada paso que daba hacía que el suelo se agrietara. Las cadenas en mis brazos vibraron con fuerza, como si reconocieran algo antiguo, algo peligroso. El rey de los muertos habló con voz grave. No deberías existir. La figura levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un vacío absoluto. Yo construí este reino. Su voz era fría, sin emoción. Antes de que tú te sentaras en ese trono. El rey no respondió de inmediato, pero pude sentir la tensión en el aire. Moriste hace milenios, dijo finalmente. El primer guardián soltó una risa baja. Morí, sí, pero la muerte nunca fue una prisión para mí. Levantó su espada de oscuridad. Las criaturas del vacío comenzaron a moverse lentamente detrás de él, como un ejército esperando órdenes. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿todo esto es tuyo?, pregunté. Sus ojos se posaron sobre mí. Por primera vez, la presión de su mirada fue como una montaña sobre mi pecho. Así que tú eres el nuevo guardián. Miró las cadenas en mis brazos. Patético. Las cadenas reaccionaron. Su luz se intensificó. Estas cadenas representan a todos los guardianes que vinieron antes que tú, dije. El primer guardián inclinó ligeramente la cabeza. Sí, incluyéndome a mí. El silencio cayó entre nosotros. El rey habló con calma. Fuiste tú quien creó las cadenas. Tú quien estableció el equilibrio. ¿Por qué destruirlo ahora? El primer guardián caminó unos pasos más. Las criaturas del vacío se arremolinaban detrás de él como un océano oscuro, porque el equilibrio era una mentira. Señaló las almas flotando en el reino. Mira este lugar, un océano infinito de muerte. Las almas brillaban en todas direcciones. Millones de espíritus atrapados aquí, esperando por una eternidad. Su voz se volvió más intensa. La muerte debía ser el final, no una prisión eterna. El rey respondió con firmeza. Es orden, es estabilidad, es necesario. El primer guardián levantó su espada. No, es crueldad. Las criaturas del vacío rugieron al unísono. Por eso encontré algo mejor. Sentí el frío recorrer mi cuerpo. El vacío, dije. El primer guardián sonrió ligeramente. El verdadero final, donde todo desaparece, donde nada sufre. Las almas cercanas comenzaron a temblar, como si entendieran sus palabras. Entonces quieres destruir todo, dije. Todo, respondió con calma. Este reino, el mundo de los vivos, la muerte misma. El rey habló con gravedad. Eso no es liberación, es aniquilación. El primer guardián lo miró con desprecio. Tú solo eres un administrador del sistema que yo creé. Luego su mirada volvió hacia mí. Pero tú puedes elegir. Las criaturas del vacío se separaron lentamente, abriendo un camino.
Únete a mí. Las cadenas ardieron en mis brazos. Que, juntos podemos liberar a todas las almas, borrar el dolor, borrar el miedo, borrar la existencia misma. El silencio fue absoluto. El rey me observaba. Las almas también. Millones de luces esperando mi respuesta. Miré las cadenas. Sentí el peso de los guardianes anteriores, sus recuerdos, sus decisiones. Luego miré a la figura frente a mí, el primer guardián, el hombre que había creado todo esto. No, su sonrisa desapareció. No, apreté las cadenas. La vida importa, incluso con dolor, incluso con miedo, porque sin ella, miré el vacío detrás de él. No queda nada. El primer guardián suspiró. Entonces eres igual que los demás. Levantó su espada. Las criaturas del vacío rugieron. Un guardián más defendiendo una prisión. Las cadenas brillaron con fuerza. La luz de miles de almas comenzó a reunirse a mi alrededor. Tal vez. Pero esta prisión protege algo. El primer guardián inclinó la cabeza. ¿Qué? Miré hacia arriba, hacia la puerta cerrada que llevaba al mundo de los vivos. Esperanza. El silencio duró solo un segundo. Luego el primer guardián levantó su espada hacia el cielo oscuro. Entonces muere con ella. El ejército del vacío se lanzó hacia adelante. Miles de criaturas descendieron como una tormenta negra. El suelo del reino tembló. Las almas huyeron en pánico. El rey habló por primera vez con urgencia. Darian, no puedes enfrentarlos solo, pero ya era demasiado tarde, porque las cadenas en mis brazos comenzaron a cambiar. La luz se volvió más intensa, más antigua, como si algo dentro de ellas estuviera despertando. Una voz susurró dentro de mi mente. Una voz formada por miles de ecos, las voces de todos los guardianes anteriores. No estás solo. Las cadenas explotaron en una tormenta de luz, y por primera vez en la historia del reino de los muertos, todos los guardianes despertaron al mismo tiempo. El primer guardián abrió ligeramente los ojos. Interesante. Las criaturas del vacío chocaron contra la tormenta de almas. La guerra por la existencia había comenzado de verdad. A tormenta de luz estalló en el cielo del reino de los muertos. Las cadenas en mis brazos ardían como estrellas vivas. La energía que recorría mi cuerpo ya no era solo mía. Eran miles de presencias, miles de voluntades, miles de guardianes. Las almas comenzaron a girar a mi alrededor formando un enorme remolino de luz, y entonces ocurrió. Figuras comenzaron a emerger de esa tormenta. Sombras luminosas, guerreros antiguos, hombres y mujeres envueltos en armaduras de distintas épocas. Algunos llevaban espadas, otros lanzas, otros cadenas iguales a las mías. Todos brillaban con la misma energía. El primer guardián observó la escena en silencio. Luego sonrió. Así que despertaste a los ecos del pasado. Una de las figuras luminosas caminó hacia adelante. Era un hombre alto con armadura antigua y capa de luz. Su rostro era sereno, pero sus ojos brillaban con poder. No somos ecos, dijo con voz firme. Somos los guardianes que juraron proteger el equilibrio. Miles de figuras comenzaron a aparecer detrás de él. Un ejército de luz, frente al ejército del vacío. El cielo del reino se convirtió en un campo de batalla. El rey de los muertos observaba en silencio desde la distancia. Impresionante, murmuró. Miré a la figura frente a mí. ¿Quién eres? El guerrero inclinó la cabeza ligeramente. Fui el guardián número 312. Mi nombre fue Arcael. Miré el ejército de luz detrás de él. Todos ustedes, guardianes, de distintas eras, de distintos mundos. Todos juramos proteger este reino. El primer guardián levantó su espada de oscuridad, y todos fallaron. Las criaturas del vacío comenzaron a avanzar, miles, tal vez millones. Una marea negra que devoraba la luz del reino. Arcael levantó su espada luminosa. Guardianes, su voz resonó por todo el reino. Defiendan el equilibrio. El choque fue inmediato. Las criaturas del vacío se lanzaron hacia el ejército de guardianes. La luz y la oscuridad explotaron en todas direcciones. Espadas de energía chocaban contra garras hechas de vacío. Cadenas brillantes atrapaban monstruos que intentaban devorar almas. El cielo del reino de los muertos se convirtió en una guerra infinita. El primer guardián caminó hacia mí entre el caos. ¿Crees que esto cambiará algo? Sus ojos brillaban con calma absoluta. Los guardianes siempre pierden. Levanté mis cadenas. No hoy. El primer guardián atacó. Su espada atravesó el aire como un rayo negro. Levanté las cadenas. El choque creó una explosión de luz y oscuridad que sacudió todo el reino. El impacto me empujó varios metros hacia atrás. Su fuerza era monstruosa. Eres fuerte, dijo con calma, pero no suficiente. Volvió a atacar. Sus movimientos eran imposibles de seguir.
Cada golpe contenía el poder del vacío. Las cadenas apenas lograban detener su espada. Arkel gritó desde la batalla. «Cuidado». El primer guardián apareció frente a mí en un instante. Su espada descendió. Bloqueé con las cadenas. El impacto hizo que el suelo se rompiera bajo mis pies. Sientes el peso de todos esos guardianes. Ellos protegían una mentira. Lo miré fijamente. Protegían la vida. Sus ojos se oscurecieron. La vida es sufrimiento. La muerte eterna es misericordia. Reuní toda la energía de las cadenas. La luz de miles de almas explotó hacia adelante. El primer guardián retrocedió por primera vez, pero entonces levantó su mano hacia el cielo. Las criaturas del vacío se detuvieron. Luego comenzaron a moverse hacia él. Miles de ellas, como si estuvieran siendo absorbidas. Arkel gritó desde la distancia. «No». Las criaturas comenzaron a fusionarse con su cuerpo. Oscuridad pura rodeó su armadura. Su espada creció. Su presencia se volvió aún más aterradora. El rey de los muertos habló con gravedad. Está convirtiéndose en algo más. El primer guardián levantó la cabeza. Ahora su cuerpo estaba envuelto en una tormenta de vacío. Sus ojos brillaban como dos agujeros en la realidad. Si el reino de los muertos se opone a mí, su voz resonó como un trueno oscuro. Entonces destruiré este reino primero. El cielo comenzó a romperse. Las almas temblaban. Los guardianes luchaban desesperadamente, pero la oscuridad seguía creciendo. Sentí las cadenas arder. Los espíritus de los guardianes susurraban. «Debes detenerlo. Debes terminar esto». Miré al primer guardián. Ahora era un titán de oscuridad absoluta. ¿Cómo? Una voz diferente respondió dentro de mi mente. Una voz profunda, antigua. La voz del primer guardián original, antes de su corrupción. «Hay una forma». Mi respiración se detuvo. ¿Qué? La voz respondió con gravedad. «Debes destruirme». El silencio cayó dentro de mi mente. ¿Qué? Mi alma aún está atrapada dentro de esa oscuridad. Si me destruyes, el vacío perderá su puerta. Miré al monstruo frente a mí. Pero eso significa. La voz terminó la frase, que también destruirás al primer guardián para siempre. Las cadenas en mis brazos brillaron con una luz nunca antes vista. El rey de los muertos levantó la cabeza. «¿Qué estás haciendo?» Miré al monstruo que una vez fue el primer guardián, y comprendí algo terrible. Para salvar todo, debía destruir al hombre que había creado el reino de los muertos. Y entonces el monstruo levantó su espada gigantesca. La oscuridad del vacío comenzó a envolver todo el cielo, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El cielo del reino de los muertos estaba rompiéndose. No era una metáfora. La propia realidad del reino se estaba fracturando. Grietas gigantes atravesaban el infinito oscuro, y por ellas se filtraba el vacío. Un negro absoluto que parecía devorar la luz misma de las almas. En medio de ese caos, la figura del primer guardián se elevaba como una montaña de oscuridad. Ya no parecía humano. Su armadura de huesos se había fusionado con la sombra. Su espada ahora era una columna gigantesca de vacío puro, y dentro de aquella tormenta aún podía sentir algo. Una presencia. El alma original del primer guardián, atrapada, encadenada dentro de la oscuridad que él mismo había liberado. Las cadenas en mis brazos ardían. Las voces de los antiguos guardianes llenaban mi mente. Miles de ellas. «Debes hacerlo. Debes terminar esto. El equilibrio depende de ti». Miré al monstruo frente a mí. «No quiero destruirte», murmuré. El monstruo levantó su espada. El sonido de su voz era como un terremoto. «No puedes detener el vacío». El rey de los muertos gritó desde la distancia. «Darian, si no lo haces ahora, todo terminará». El ejército de guardianes luchaba en todas direcciones, pero las criaturas del vacío seguían multiplicándose. La oscuridad ganaba terreno. Las almas desaparecían. Miles, millones. Respiré profundamente. Sentí el peso de las cadenas, el peso de cada guardián que había existido. Entonces, terminemos esto. Clavé las cadenas en el suelo del reino. La luz explotó. Una tormenta gigantesca de almas se elevó hacia el cielo. El reino entero respondió a mi llamado. Las almas giraban alrededor de mí como un sol de energía pura. El monstruo rugió. La oscuridad se expandió para enfrentarlo. Luz contra vacío, existencia contra nada. Corrí hacia él. Las cadenas se convirtieron en lanzas de luz. El primer guardián atacó con su espada gigantesca. El impacto sacudió todo el reino. La explosión de energía iluminó el infinito. Caí al suelo. El poder era abrumador, pero me levanté otra vez. Las voces de los guardianes seguían allí. «Levántate. Aún no termina». Volví a correr. El monstruo atacó nuevamente. Esta vez esquivé.
Salté sobre las grietas del suelo. Las cadenas brillaron. Golpeé su brazo. La luz quemó la oscuridad. El monstruo rugió. Retrocedió, pero no cayó. Eres fuerte, gruñó. Pero el vacío es eterno. Levantó su espada por tercera vez. Esta vez el cielo entero se oscureció. Las almas comenzaron a apagarse. El rey gritó: va a destruir el reino entero. Las cadenas en mis brazos comenzaron a reaccionar. Las voces dentro de ellas hablaron juntas. Ahora salté hacia el monstruo, directamente hacia su pecho, donde sentía el alma atrapada del primer guardián. La espada del vacío descendió, pero no me detuve. Clavé las cadenas en su pecho. La luz atravesó la oscuridad. El monstruo gritó, un grito que hizo temblar toda la realidad. No, la tormenta de almas explotó. Millones de luces atravesaron el cuerpo del monstruo. La oscuridad comenzó a romperse. Dentro de ella apareció una figura, un hombre, el primer guardián. Su rostro estaba lleno de dolor, pero también de paz. Gracias, susurró. La oscuridad se fracturó completamente. El vacío comenzó a colapsar sobre sí mismo. Las criaturas del vacío gritaron y comenzaron a desaparecer, una por una. La tormenta terminó. El cielo del reino de los muertos volvió a calmarse. Las grietas comenzaron a cerrarse. El monstruo ya no estaba. Solo quedaba el primer guardián. Su forma era ahora apenas una luz débil. Me miró por última vez. Protege el equilibrio. Hazlo mejor que yo. Luego su luz se apagó. Desapareció. El silencio cayó sobre el reino. Las almas flotaban nuevamente en calma. El ejército de guardianes comenzó a desvanecerse. Arkel se acercó a mí. El equilibrio se ha restaurado. Sonrió. Buen trabajo, guardián. Y desapareció. Uno por uno. Todos los guardianes regresaron al descanso, hasta que solo quedamos dos figuras en el reino. El rey de los muertos. Y yo. El rey caminó lentamente hacia mí. Observó el horizonte lleno de almas. El reino está a salvo. Luego me miró. Pero ahora tienes una decisión. Fruncí el ceño. ¿Qué decisión? El rey levantó su mano hacia el cielo. Una pequeña grieta de luz apareció. La puerta al mundo de los vivos. Tu sacrificio salvó todo, pero el equilibrio ha cambiado. Lo miré. ¿Qué significa eso? El rey habló con calma. Ahora el guardián puede elegir. Miré la puerta. Podía ver el mundo de los vivos al otro lado. El cementerio, el pueblo, la vida. Puedes quedarte aquí o regresar. El silencio fue profundo. Las almas flotaban tranquilamente. El reino esperaba. Yo era el nuevo guardián, el protector del equilibrio. Pero por primera vez, el guardián tenía elección. Miré la puerta, luego el reino, luego al rey, y di un paso hacia adelante. Si disfrutas este tipo de historias, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.